Hola, soy Jesús Nieto Martínez con un nuevo video del curso de combinatoria. Esta vez vamos a hablar de particiones de un entero positivo y como siempre vamos a recordar de qué hablamos en el video anterior. Hablamos de recurrencia lineal, tanto homogénea como no homogénea. Hicimos un par de ejemplos de cada una de ellas. Para la homogénea dimos un método que está dado por el teorema que demostramos, y para la no homogénea resolvimos también un ejemplo, pero advertimos que depende de la complejidad que tenga la parte no homogénea, es posible o no encontrar algún truco, alguna manera de manipular las expresiones y obtener así la solución. También mostramos que la biblioteca SymPy de Python tiene una herramienta, un método llamado RSolve, que es precisamente para resolver relaciones de recurrencia lineal y resuelve las homogéneas y también las no homogéneas. Por supuesto, hasta cierto límite. Los coeficientes de la expresión pueden ser polinomios o pueden ser funciones racionales en n, y la parte no homogénea, la función g, puede tener complejidad hasta función hipergeométrica, hasta allí. Bajo esas condiciones, este método RSolve resuelve las recurrencias lineales, tanto las homogéneas como las no homogéneas. De eso hablamos en el video anterior. Ahora vamos con el siguiente tema, que es particiones de un entero positivo. Comenzamos planteando un problema. Tienes un billete de 100 de la moneda que sea y quieres cambiar ese billete utilizando billetes de 50, de 20, de 10 y de 5. ¿De cuántas maneras se puede hacer eso? Lo que queremos es entonces expresar el número 100 como suma de los números 50, 20, 10 y 5. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, no importa el orden en el que coloques los sumandos, cada sumando puede estar repetido. De hecho, no tienen por qué aparecer todos los números. Por ejemplo, el 50 el 100 lo puedes escribir como 50 más 50 y no aparecen los demás, etcétera, ¿no? Entonces esas son las características que tiene el problema. Un problema como este consiste entonces de encontrar o determinar la cantidad de particiones del número 100. La restricción se refiere en este caso a que, bueno, las particiones, la forma en que vas a expresar ese 100, utiliza solamente el 50, el 20, el 10 y el 5. En general, dado un número natural, n, un entero positivo, P de n va a denotar la cantidad de maneras de expresar n como una suma de enteros positivos. Cada una de esas sumas, cada una de esas maneras de expresar n como esa suma, se llama una partición de n, y si denotas por P cursiva una propiedad que está definida a partir de ciertas restricciones para las particiones, entonces vamos a escribir P y entre paréntesis vamos a poner n barra P. Eso quiere decir la cantidad de particiones de n que tienen la propiedad P. Ejemplo, el número 1 solo hay una forma de partirlo, que sería de esta forma. El número 2 se puede
partir como 1 más 1 o simplemente como 2. El número 3 sería 1 más 1 más 1. 1 más 1 más 1, 1 más 2 o 3. El 5 tiene 7 formas de escribirse, el 100 tiene esta cantidad de formas de escribirse. Vamos a establecer notación. Es usual escribir las particiones de esta forma, entre corchetes: 1 elevado al alfa 1, 2 elevado al alfa 2, 3 elevado hasta el alfa 3, hasta n elevado al alfa n. Lo que significa es que el 1 aparece alfa 1 veces, el 2 aparece alfa 2 veces, el 3 aparece alfa 3 veces, etc. Por ejemplo, con un corchete y el 5 nada más significa esta forma de escribir el 5. 1, 4 sería simplemente así, 4 más 1. 1, 2 a la 2 quiere decir 2 veces el 2, 1, etc. Esta notación debe parecerte familiar si has estudiado permutaciones. Así se escriben las permutaciones cuando se descomponen en ciclos. A ver, otra manera de ver las particiones, de escribirlas, es utilizando lo que se conoce como diagrama de Ferrer. Aquí tenemos un ejemplo de esta partición. El 1 aparece 3 veces, luego el 2, el 4 aparece 2 veces, el 5 una vez y el 6 una vez. Esta es una partición de, bueno, la suma que dé esto, ¿no? Aquí está el diagrama de Ferrer. Quiere decir que una fila con la parte más grande, 6, son 6 marcas que aparecen acá. Otra fila con 5, se coloca abajo. Dos filas con 4 marcas, una fila con 2 marcas y 3 filas con una marca cada una. Esto que está acá se conoce como diagrama de Ferrer y aquí puedes ver la manera de hacerlo, la manera de obtenerlo, utilizando de la biblioteca SymPy el método integer partition. Este método que está en la parte de SymPy que se llama, en el módulo, combinatorics.partition. Entonces hay que importar del módulo combinatorics.partitions que está en SymPy, importar ese método integer partition, y entonces define en una variable p, por ejemplo, la partición con ese método integer partition, y aquí entre corchetes colocas los números que corresponden: el 1 3 veces, el 2, el 4 2 veces, el 5 y el 6, según como lo indica acá en este ejemplo. Eso define la partición solamente, pero además estoy haciendo de una vez aquí, expresándolo como un diagrama de Ferrer. Entonces el método es as piso Ferrer, como un diagrama de Ferrer. Aquí este argumento de acá indica cómo quieres que sea la marca que se va a utilizar. Yo puse, por ejemplo, un asterisco. Tú puedes poner cualquier otro carácter que quieras. Lo importante es que esté encerrado entre comillas simples. Bien, entonces el diagrama de Ferrer está hecho con esas marcas. Es cómodo para ver ciertas propiedades de las particiones. Cada vez que uno hace análisis utilizando gráficos, puede obtener propiedades interesantes, se pueden ver cosas a partir de los gráficos. Por ejemplo, si tú tienes un número n y un número r, vamos a analizar qué quiere decir esto de acá. P de n más r, con la restricción de que la cantidad de partes sea r. Es decir, de cuántas maneras yo puedo partir el número n más r
siempre que tenga R partes. En el diagrama de Ferrer voy a tener R filas, eso es lo que quiere decir esto, voy a tener R filas y la cantidad de marcas es N más R en total. ¿Cómo será un diagrama de Ferrer para una partición así, de este tipo? Aquí tenemos un ejemplo. Para la partición 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5, 1, 1, 1, 2, 4, 5, 5. Estamos diciendo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. O sea, 7 sería el R acá. Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 4 son 9, 19. Aquí hay 19 marcas. Esta es una partición de 19 que tiene, como dijimos, 7 filas. O sea, son 7 partes. O sea que N sería 12. Entonces observa lo siguiente. ¿Qué pasa si tú eliminas la primera columna? Si tú eliminas esto de acá, ¿qué te queda aquí? Te queda exactamente, al quitar esas, estás quitando exactamente R marcas. Porque estoy quitando la primera columna. Quito R marcas, o sea, estoy quitando esta parte. Me va a quedar una partición de N. ¿Y cuántas filas va a tener? Bueno, eso depende. Lo que sí sé es que no puede tener más de R filas. Entonces, al hacer eso, quitando esta primera columna, voy a obtener una partición de N que tiene no más de R filas, no más de R partes. O sea, si yo tengo una partición de N más R con R partes, haciendo este procedimiento yo puedo obtener una partición de N que tiene a lo sumo R partes. Entonces, estoy hablando de esto, partición de N más R, tal que la cantidad de partes es R. A partir de una partición así, estoy obteniendo una partición de N en la que cada parte tiene, mejor dicho, la partición tiene a lo sumo R partes. Con una partición de este estilo, yo obtengo una partición de este estilo, de esta clase. Ahora lo que quiero es devolverme para acá. Si yo tengo una partición de este estilo, ¿será que puedo obtener una de este estilo? Pues sí, es revertir este proceso. Tengo una partición de esta forma, es decir, la que tengo acá, por ejemplo. ¿Cómo hago para obtener la otra? Simplemente agregarle una marca a cada una de estas filas y completar la cantidad de filas para obtener el R que queremos. Es decir, que este procedimiento es de aquí para allá y de allá para acá. Eso te da una biyección entre esos conjuntos de particiones. Para cada partición, de una forma obtengo una de la otra y viceversa, de manera única. O sea, tengo este resultado de aquí. Para cada partición del número n más r, en el que la cantidad de partes es r, yo tengo una partición del número n en el que la cantidad de partes es a lo sumo r. O sea, da lo mismo, la cantidad de particiones de esta forma es igual a la cantidad de particiones de esta otra forma. Hay algunas particiones que tienen una característica interesante. Vamos a hablar de particiones conjugadas. Por ejemplo, tenemos esta partición aquí, 6, 4, 3, 2, 1, 1. Fíjate que acá en la definición de la partición lo estamos poniendo de forma decreciente y en los otros ejemplos lo pusimos de forma creciente. Significa que este método no distingue entre esas formas de introducirlo. No importa si lo pones de forma decreciente o si lo pones de forma creciente.
eso no importa. Y además aquí también estoy cambiando el carácter por la X. Me parece que arriba también lo había cambiado por una X mayúscula. Sí, aquí lo había puesto con X mayúscula y aquí con la X minúscula, y bueno, me quedé con la X minúscula. Para mi vista es más fácil contar esto que contar lo otro. Pero bueno, eso depende de los gustos o de la vista de cada quien, ¿no? Entonces tenemos esta partición así: 6, 4, 3, 2, 1, 1. Esta es una partición que llamamos autoconjugada. Yo quería definir lo que era una partición conjugada de una partición dada, que es transponerla, cambiar lo que son filas por columnas. Entonces una partición es autoconjugada si es invariante por esa transformación. Si yo al obtener su conjugada tengo el mismo resultado. O sea, una partición autoconjugada refleja cierta simetría en su diagrama de Ferrers. Eso es una partición autoconjugada. Entonces, repito, tenemos una partición cualquiera. Vamos a poner así esta partición. La partición conjugada es colocar lo que son filas, colocarlo como columnas. 4 así. Aquí tenemos dos filas de 5. Aquí tenemos dos columnas de 5. Luego viene una fila de 2, entonces voy a colocar una columna de 2. Y luego viene una fila de 1, entonces coloco una columna de 1. Entonces esta sería lambda prima si esta es lambda, esta es lambda prima. Y viceversa. O sea, es evidente que lambda prima es lambda. Es transponer, ¿no? Pidiendo prestado el término de matrices, esto sería como transponer, cambiar filas por columnas. Entonces una matriz, una partición que tenga esta característica, esta propiedad, se dice que es autoconjugada. Si lambda prima es igual a lambda, decimos que es autoconjugada. Y queremos hacer la observación de, bueno, cómo se comportan esas particiones que tienen, que sea digno de señalar. Fíjate, aquí tenemos un ejemplo. Si tú tienes en cuenta la cantidad de marcas que hay en primera fila y primera columna, y tú eliminas esa parte, el resultado que te queda, en este caso, tenemos 3, 4, 3 y 1, ¿no? 4, 3 y 1. El resultado, lo que queda, sigue siendo una partición autoconjugada. Y si repites eso, ahora quito esta y esta, solamente me queda esta. Entonces me queda una autoconjugada. Ahora, la idea de quitar esta es, bueno, todas estas que están aquí, la primera fila y la primera columna, esas marcas las quito y la coloco como una sola fila para formar una nueva partición. La coloco así y hago lo mismo con estas 3 y estas 2 para colocar una nueva fila. Y lo que me queda es una sola, la coloco así. Entonces me da nuevamente una partición del mismo n. ¿Y qué características tiene? Bueno, todos los números son distintos, o sea, cada parte es distinto, y además es un número impar porque estamos tomando, como esto es igual de aquí para acá y también es igual de aquí para acá, y estamos contando dos veces el que está en la esquina, entonces esto sería impar. Esto es un número impar. La cantidad de marcas que hay de aquí para acá es impar. Entonces las filas acá tienen una cantidad impar de marcas. Entonces por cada partición autoconjugada tengo una partición en la que cada parte
tiene un número distinto de marcas y además ese número es impar. Y con una partición que tiene esta forma, también puedo obtener esta revirtiendo el proceso. Como yo sé que la primera tiene un número impar de marcas, esa fila la coloco de esta forma con el término que está en el medio, en el punto medio de esas marcas. Aquí va esa mitad menos 1 y aquí está mitad menos 1. Y hago eso con cada fila y voy a construir una partición que es autoconjugada. Así que el procedimiento es en ambos sentidos, de manera que tenemos el siguiente resultado. La cantidad de particiones del número n en la que todas las partes son distintas y son impares, da lo mismo que la cantidad de particiones del número n que son autoconjugadas. Bueno, eso en cuanto a particiones, particiones restringidas. Lo que nos interesa es investigar si podemos encontrar un método para calcular el número de particiones de n. Y queremos saber si se puede hacer esto a partir de alguno de los eh, recursos que hemos estado viendo, fórmulas para generar sucesiones o sumas formales infinitas. Vamos a partir de esta observación. Fija un número m, además del n, que es el que estamos estudiando, fija un número m y vamos a analizar este a sub n definido de esta forma. La cantidad de particiones del número n en las que cada parte tiene m marcas. Cada parte es igual al número m. Bueno, si cada parte es igual al número m, va a lucir algo como esto, ¿no? Aquí m sería 4, entonces yo estoy haciéndolo con el diagrama de Ferrer. Debe ser rectangular. Todas las filas tienen la misma cantidad de marcas, así que el número n va a ser esa cantidad de marcas, que es la que estamos llamando m, multiplicada por algún número entero, digamos r. Entonces, todas las particiones de n, si las partes son iguales a m, para que eso exista, n tiene que ser m por algo, es decir, m tiene que dividir a n. Si m no divide a n, no existe manera de partir n de esta forma. Así que a n va a ser 1, porque hay una sola forma de escribir n como r partes, o va a ser 0 si m no divide a n. Entonces esta a sub n definida de esa forma nos da simplemente 0 o 1 dependiendo de si m divide o no a n. Eso nos dice entonces que si definimos a sub 0 igual a 1, esta suma formal infinita, 1, 0 para todos los que están entre 1 y m, y luego viene m aquí, luego vienen puros ceros, y luego viene x a la 2m, etcétera. X a la 3m, fíjate que los exponentes tienen múltiplos de m, o sea, son los casos en los que m divide a n, que en ese caso sería 1 el a sub n. Todo lo demás son ceros, no aparecen en la suma. Entonces, esta suma que está acá es la que te da esta suma infinita, que es la que genera a esta sucesión. Esto como está escrito así. O sea, vamos a llamar f sub m para el m que está fijo
a la fórmula que genera esta asociación, y eso es precisamente 1 menos x a la m a la menos 1. Esto es utilizando las fórmulas que vimos en el video anterior. Recuerda que aquí era para la que es 1 más x cuadrado más etcétera. Eso es 1 sobre 1 menos x. Si en lugar de x pone x a la m, entonces x sería m, etcétera. Entonces es esta. Entonces f sub m de x es esta suma formal infinita de acá. 1 menos x a la m a la menos 1, que es esta. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Para generar p de n, en la que cada parte es igual a m, siendo n mayor o igual que 0, tenemos esta fórmula para generar. Vamos a llamar b sub n a este número, p de n en el que cada parte sea r, y vamos a llamar c sub n a este otro, p en el que, o sea, la cantidad de particiones del número n, pero en el que cada parte es o bien m o bien r. Cada parte o es m o es r, solamente hay dos formas, ¿no? El más grande de m y r pues tiene como un bloque aquí, un bloque en el que hay una cantidad de partes que son todas iguales aquí a r, y luego un bloque en el que hay una cantidad de partes en la que todas tienen m marcas. Estamos hablando entonces de una partición de esta forma, en la que todas las partes, cada parte o es de tamaño r o es de tamaño m. Sería así. Bueno, Cn es la cantidad de maneras de expresar n como suma de t y n menos t, en el que t está partido en partes de tamaño m. Entonces estamos hablando de esto. Entonces esta parte es la que corresponde a t y esta parte corresponde a n menos t. Aquí tengo n menos t marcas y aquí tengo t marcas. O sea que C sub n es esto mismo, a0 por bn más a1 por bn menos 1 hasta an por b0, ¿no? Recuerda que estas corresponden a las a's, corresponden a estas de acá. ¿Y esto a qué se te parece? Esto es el término del producto de A con B, como lo definimos en el video anterior. Eso quiere decir entonces que fm de x por fr de x sería esta que ya dijimos que era fm y esta que ya dijimos que era fr. Ah, pero eso nos da entonces para resolver el problema que teníamos al principio. Claro, aquí está con 10. ¿Cómo escribes 10? Como sumas en las que utilizas el 2 y el 3 nada más, como sumandos. Bueno, vas a tener la suma infinita correspondiente aquí con m igual a 2, la suma correspondiente con r igual a 3. Y lo que quieres es entonces el coeficiente de x a la 10 en este desarrollo. En este caso es muy sencillo. La única forma de que me dé x a la 10 aquí es que tenga el mismo x a la 10 que aparece acá, porque aquí son solo los pares, x a la 10 al multiplicar por el 1, y al hacer combinaciones tiene que ser solamente el x a la 4 con el x a la 6. No hay otra forma, ¿no? Entonces son 2. Así que hay dos maneras de escribir el 10 como sumas que utilicen solamente el 2 y el 3. Eso lo obtenemos entonces como utilizando este método con las sumas infinitas correspondientes. Lo que hay que ver es entonces en el desarrollo cuál es el coeficiente de x elevado a el número que queremos descomponer, el número que estamos estudiando,
el número al que le estamos calculando la cantidad de particiones con las condiciones dadas, y ese sería el método. Entonces, en general, si tú quieres la cantidad de particiones del número n en el que cada parte o es i, o es j, o es k, lo que hay que buscar es el coeficiente de x a la n en el desarrollo de este producto. 1 menos x a la i, 1 menos x a la j, 1 menos x a la k, todos los inversos. Es decir, las sumas correspondientes con las potencias acá. Como aquí. Como esta. Cambiando el m por el correspondiente número i, j o k. Entonces el coeficiente de x a la n en este producto, 1 menos x, 1 menos x cuadrado, 1 menos x a la 3, 1 menos x a la n, hasta n, ¿qué te da? La cantidad de particiones de n en la que cada parte es de tamaño 1, o de tamaño 2, o de tamaño 3, o de tamaño n, que son todas las posibilidades. Es decir, que para generar P de n tenemos esta fórmula. P de x es el producto de todas estas sumas infinitas. 1 menos x a la i, el inverso, y va desde 1 hasta infinito. Esto te genera todos los términos P sub n, porque son los coeficientes, están dados por lo que decimos acá arriba, la cantidad de particiones de n, porque son todos estos casos, a sub n, el término correspondiente al desarrollo de esto, te da justamente P sub n. Esta es una fórmula para calcular P sub n, una fórmula que te genera la sucesión de las cantidades de particiones del número n. Recuerda que estamos definiendo P de 0 igual a 1. Esta es una definición por comodidad para que cuadre el resultado. Entonces tenemos eso allí, pero lo que queremos es encontrar una fórmula un poco más cómoda a la hora de calcular. Lo que vamos a hacer en el próximo video es limpiar esto un poco para obtener por lo menos una fórmula que sea recurrente, una fórmula de recurrencia para calcular P de n, porque no es un problema fácil en general el calcular eso. O sea, en el mejor de los casos, lo que nosotros vamos a obtener es una fórmula de recurrencia para P de n. Bien, pero eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a dejar este hasta acá. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.